Santo en la vida de la iglesia, porque estamos haciendo el énfasis, hermanos, de que no hay que conformarse a este siglo, a este mundo. Entonces el mundano, hermano, no tiene el Espíritu Santo. El mundano hace las cosas como a él le place, hermano. Por eso es que se ha mencionado el homosexualismo y la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son espirituales, porque para él son locura. Y no me extrañaría que algunos de los que están aquí, sus compañeros de trabajo inconversos, le dijeron: ¿para qué vas a ir ahí? ¿Para qué vas a gastar dinero? Eso es un robo. Y le dijeron cosas así porque para ellos es locura, ¿verdad? No las puede entender. Y cuando usted alaba al Señor y canta al Señor y se goza en la presencia de Dios y empieza a llorar y dice: ¿y estos por qué lloran? Si dicen que tienen gozo, ¿verdad? Y no lo pueden entender, hermano, pero el que tiene el Espíritu de Dios entiende las cosas del Espíritu de Dios. Ahora, el problema, hermano, es que algunas veces la iglesia sí se ha conformado a este siglo, hermano. O sea, en la iglesia a veces han entrado prácticas, hermano, y hacemos cosas que no son guiadas ni por la palabra ni por el Espíritu, hermano. Son nuestras opiniones, son lo que nosotros opinamos. Entonces yo quiero, hermano, que usted vaya a Hechos capítulo 1. Vamos a ver varios pasajes de las Escrituras, hermanos. Pero vamos a comenzar aquí con Hechos capítulo 1. Y aunque le cueste, hermano, después de comer, póngase de pie un momentito. Hay unos hermanitos que venían caminando aquí, cuando venían entrando, como no les entraba la segunda ya. No, yo también comí mucho, hermano. Sí, hermano, porque nos vayan a traer en el carrito ese ya. Ok, aquí, hermanos, empieza así esta palabra. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, estoy en Hechos 1:1. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Esto es muy importante que usted mire, hermano. Porque a veces nosotros leemos, hermano, de corrido, pero no ponemos el sentido en lo que estamos leyendo. Y no entendemos y no identificamos ciertos hechos. Aquí dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Qué les mandó, hermanos? Todos entendemos eso, ¿verdad? Sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El cual les dijo: oísteis de mí. Esa promesa del Padre, ¿cuál era, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Ok? Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de ¿cuánto tiempo? Dijo: dentro de no muchos días. No les dijo exactamente cuánto, pero les dijo dentro de no mucho. No va a pasar mucho tiempo. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí vamos a parar. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor. Que tú, Señor, guíes cada palabra que voy a decir, Padre. Tú sabes, Señor, que durante todo este tiempo yo he orado, Señor, para que esta palabra, Señor, haga el efecto que tú quieres en nuestra vida, Señor. Señor, nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, Señor Padre. Y yo sé, Señor, que tú quieres que nosotros vivamos conforme a lo que a ti te agrada, Señor. Y Padre, al hablar de tu Santo Espíritu el día de hoy, te pido que nos guíes, Señor, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, Señor, que nos des ciencia, Padre Celestial. Y yo te pido que me des palabras sencillas también, Padre, para poder guiar en esta hora este estudio bíblico, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, quiero dar un poquito de trasfondo, hermano, porque usted sabe que en la Biblia nosotros tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad?
Entonces, en el Antiguo Testamento, hermano, nosotros tenemos el antiguo pacto que fue hecho entre Dios y Abraham. Ahí encuentra una cita de Génesis 17. Luego fue confirmado ese pacto con Moisés y con el pueblo en Éxodo capítulo 19. Ahora, usted sabe, hermano, no sé cuántos han leído el libro de los jueces, de los que están aquí, hermano, y el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas y todo esto, hermano. Y en ese tiempo se nos narra, hermano, que el pueblo caminaba con Dios y luego caían en idolatría, se volvían a levantar, caían en idolatría y esa era la dinámica que ellos se movían, hermano. Entonces, usted sabe que un pacto es un acuerdo entre dos partes. En este caso, un acuerdo entre Dios y su pueblo. Cuando Dios hace un pacto, hermano, si el que ha cumplido su parte del pacto tiene el derecho de romper el pacto con el otro que no ha cumplido su parte del pacto. Por ejemplo, si usted va a comprar un carro y usted le dice, firmando un papel, dice que se compromete a pagar $300, $500 al mes, y usted no cumple su parte del compromiso, ¿qué va a pasar, hermano? Lo que le pasó a un hermano allá que me dice, me robaron el carro, hermano. No te robaron nada, hermano, te recogieron el carro, le digo, por falta de pago. Ay, de veras, dice. Entonces, ¿qué hizo el banco? Le quitó, dice, no cumpliste tu parte del pacto. Aquí se acabó. En Jeremías capítulo 31, quiero que vaya ahí rápidamente, hermano. Jeremías capítulo 31. Y versículo 31. Ya están ahí, hermano. Acuérdense de eso, 31 de Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, que hermanos, nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y usted se acuerda, hermano, que cuando el Señor Jesús partió el pan, lo dio a sus discípulos, les dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces Jesús nos trajo a nosotros un nuevo pacto, pero aquí, hermano, el Señor está profetizando a través de su siervo y está diciendo, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Quiénes invalidaron su pacto, hermano? El pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no cumplió con Dios. Se acabó el pacto. Entonces dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y aquí ya viene, hermano, una profecía de lo que habría de venir. Es decir, la venida del Espíritu Santo. Váyase ahora a Joel capítulo 2, versículo 28, hermanos. Tal vez si no los pones ahí, para mí es mejor, hermano. Si no los pones ahí es mejor. Gracias, hermano Lester. Porque yo quiero que usen su Biblia, hermano, porque si no se van a dormir porque vienen bien comidos ustedes. Pero si yo los miro cabeceando, tal vez les voy a decir, hermanos, parémonos, hagámonos algo aquí, ¿verdad? Porque me interesa mucho que usted mira eso. Joel capítulo 2, versículo 28. Ok, busque su Biblia, hermano, yo lo espero. ¿Ya están listos, hermanos? Todavía se ven páginas ahí. Ahí está Joel, hermano, yo se lo aseguro, ahí está. Ahí está. Es que algunos dicen, no, eso no está aquí. Esa es la Biblia del Mormón. Ahí está, hermanos, ahí está. El 28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles, hermano? En el nuevo pacto. Esto estaba prometido desde el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo habló del Espíritu Santo, hermano, muchas veces.
Uno de los pasajes más famosos es Juan capítulo 14, Juan capítulo 16, que son largos, hermano, cuando él empieza a decir, me van a matar, yo voy a morir, pero no los voy a dejar solos. El Padre enviará un consolador y Él estará con ustedes. ¿Se acuerdan haber leído eso, hermanos? Pero ellos se quedaban como que no entendían y se ponían tristes. Y dice, no los voy a dejar huérfanos. Viene la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. Y más adelante en el capítulo 16 dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También les dijo, el Espíritu Santo les va a recordar las palabras que yo les dije. No hablar de su propia cuenta, pero va a tomar de mis palabras y se las va a hablar a ustedes. ¿Recuerdan alguna vez haber leído eso, hermanos? Porque todo esto es muy importante. ¿Por qué le traigo todo esto, hermano? Porque es importante que nosotros entendamos que si tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos que vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu. Y yo sé, hermanos, que aquí hay hombres que necesitan tomar decisiones, hermano, y tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y aquí hay hombres que quizás se han estado resistiendo a la obra del Espíritu Santo. Sabes, hermano, que yo no quería ser pastor, hermano. Yo no quería ser pastor. La semana pasada nosotros celebramos 17 años allá en la iglesia, hermano, y le presenté una serie de fotos a los hermanos y por ahí salió una foto, hermano, donde estoy bien peludo yo, hermano. Y les digo, esta foto la tomaron en un culto que se hizo en 1989, les dijo a los... y así aullaron todos. Ese es usted, me decían uno de los jóvenes. Y ese soy yo. De veras, dice. ¡Wow! me decían así, ¿verdad? Entonces, en esa foto, yo me acuerdo que cuando estoy en esa foto, yo tengo una Biblia, tengo unos libros ahí, hermano, y están orando por mí. Déjenme contarles qué había pasado. Yo me fui a un campamento de jóvenes, porque estaba joven todavía. Y entonces ahí el predicador, hermano, lanzó el mensaje y la invitación es aquellos que quieran servir a Dios a tiempo completo, que crean que Dios los está llamando, vengan al frente. Y yo sabía que Dios me estaba llamando, hermano. Y entonces pasé al frente. Y cuando pasé al frente, después de que oraron por nosotros, mi amigo Byron y yo, pasamos al frente. Y entonces nos dice el predicador, cuando ustedes regresen a sus casas, a sus iglesias, hablen con su pastor y le cuentan la decisión que ustedes han tomado. En el camino de regreso, hermano, íbamos hablando con Byron y le digo, mira, yo voy a tocar la música, vos predicás, vamos a hacer un equipazo, vamos a viajar por las naciones, vamos a hacer esto y aquello. Íbamos soñando, ¿verdad? Lo que íbamos a hacer para Dios, que eso no aparece en ninguna parte de la Biblia, hermano. De veras, nunca, y oigo muchos predicadores, dicen, sueñan grande y sueña aquí. Eso no aparece en las Escrituras, hermano. No está en las Escrituras. Dios no te pide a ti que sueñes nada. Dios, lo que dice este pasaje, hermano, dice para que ustedes comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Nuestros sueños no sirven, hermano. Mire, si a Noé le hubiera dicho al Señor, Noé, a ver, sueña, ¿qué quieres hacer para mí? ¿Usted cree que se le hubiera ocurrido construir el arca? No, hermano. No se le hubiera ocurrido, jamás. No llovía en ese tiempo, hermano. Entonces, yo iba soñando lo que yo quería hacer para Dios. Cuando yo llego donde está mi pastor nos recibe a los dos, a Byron y a mí, y dice, gloria a Dios, dice, he estado orando por 2 pastores para 2 iglesias nuevas. Y yo dije, este pastor está loco. Porque yo no quería ser pastor, hermano. Pero yo no estoy aquí para hacer lo que a mí me da la gana, hermano. Y si tú eres hijo de Dios, tampoco estás aquí para hacer lo que se te da la gana.
¿Sabes que a ti te compró el Señor? Y te compró por un precio, no con oro ni plata, ni cosas incorruptibles, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y tú tienes un dueño, hermano. Y ese dueño, en la Biblia, él se le llama Señor. En el griego original quiere decir amo. A nosotros, ¿cuántos siervos de Dios hay aquí? En la Biblia, la palabra siervo quiere decir esclavo. De lo que yo sé, el esclavo no manda a su señor. Su señor manda a su esclavo y no le pregunta si te gusta, si te atrae, si te sientes cómodo. Él te manda y si él es tu señor, tienes que ir. Y tienes que hacer lo que él te dice que tú tienes que hacer. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos pastores, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién? ¿Quién los constituyó? Oh, la escuela, ¿verdad, hermanos? O sea que de pronto las escuelas a veces dan diploma de pastor, diploma de evangelista. Tú no te puedes graduar de pastor, ni de evangelista, ni de nada de eso. Es el Señor el que llama, el Señor el que da los dones. Y tú y yo necesitamos entender eso, hermano. Es imperativo que nosotros entendamos esto. ¿Por qué te lo digo, hermano? Porque a veces en la iglesia hacemos las cosas de otra manera, hermano. O sea, hacemos la obra de Dios, pero sin Dios. O sea, Dios está allá en una esquina y le decimos, espérate, nosotros estamos ocupados haciendo tu obra. Cuando terminemos te avisamos que decidimos para que bendigas lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces nosotros elegimos pastores y muchos no son pastores, hermano. ¿Sabe qué hizo un rufián hace poquito, hermano? Que se llamaba pastor. Hermanos, es que esto es serio. Cuando usted ve a las ovejas heridas o gente que ya no quiere nada por Dios, por ver las acciones de gente así, hermano, tal vez no se reiría usted, hermano, porque esto es serio. Pero fíjese, hermano, que este hombre llegó y dice, bueno, yo ya les puse un ultimátum. Como ustedes no me pagan más y no están produciendo más, porque esta iglesia no ha crecido, yo he decidido que me voy a ir y a partir de hoy yo no voy a predicar más. Yo tengo que trabajar, tengo que ver qué hago. La iglesia le daba $2,000. Ahora usted puede decir, wow, no, es que eso es muy poquito. Le daban casa, le pagaban todos sus biles. Él tenía su trabajo secular, su esposa tenía su trabajo secular. ¿Cuánto les gustaría algo así, hermanos? ¿Verdad? Dijo, no. Y este lugar se va a vender, así es que vayan buscando qué van a hacer. Y se fue. Entonces, ¿qué te parece a ti, hermano, que el Señor Jesús habló del buen pastor y habló del asalariado también? Y el asalariado, ¿qué hace cuando hay problemas en la iglesia? Porque en la iglesia hay problemas, hermano. El asalariado mira ese problema y dice, yo no necesito eso. Yo me puedo ir a otro lado. Y si no ves suficiente dinero aquí y alguien le dice, aquí te vamos a pagar más y te vamos a dar aseguranza. Se va, hermano, y deja a la gente tirada. ¿Y sabe por qué pasan todas estas cosas? Y a veces nosotros mismos nos hemos expuesto a esas cosas porque nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. El Señor Jesús dijo, oren al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Es Dios, que Él envíe obreros a su mies, porque cuando Él los envía, hay una convicción, hermano. Y tú sales de ahí solamente muerto. Pero tú estás totalmente comprometido con tu Señor y sabes a qué te mandó tu Señor. Una vez yo iba bien desanimado, hermano, porque habían problemas en la iglesia. Y yo le dije al Señor ahí en la iglesia, después le pedí perdón yo al Señor, porque a veces uno tontamente habla con Dios. Yo renuncio, Señor. Y me subí al carro y empecé a manejar. No sabía dónde iba yo, hermano.
pero prendí el radio y como 5 segundos bastaron. Habló un hombre ahí que dijo, los dones y el llamamiento son irrevocables. Y apagué el radio. Y me regresé, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. ¿Quién me llamó a mí? Miren, hermano, yo les digo a los hermanos, yo amo a mis hermanos. Y no les falto respeto, pero les digo, hermanos, ustedes a mí no me llamaron. Ahí va y viene la gente. ¿No es verdad que la gente va y viene, hermanos? Yo no me puedo quedar ahí o irme por circunstancias. El Señor me mandó ahí. Y el único que me puede sacar de ahí es el Señor. Entonces, pase lo que pase, yo tengo que estar ahí porque el Espíritu Santo a mí me tomó y me dijo, vos vas a ser pastor, pero yo no quiero. A mí no me interesa. Vos vas a ser pastor. Bueno, así me habla el Señor a mí. O se lo cuento pues estilo Guatemala, por lo menos. Pues. Pero la cuestión es esta, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que usted mire Jueces capítulo 17, versículo 6. Y también mire Oseas capítulo 8. Búsquenlo, hermano, búsquenlo en sus teléfonos o en su iPad. Búsquenlo ahí con el vecino. Jueces 17, 6. Oseas 8, 4. Ahora mire, hermano, aquí dice algo, dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía, ¿qué? Lo que bien le parecía. ¿Dónde he oído yo eso, hermanos? ¿Dónde he oído yo eso? Ahora fíjense que nosotros tenemos rey, hermano. Tenemos palabra de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Pero aún así, muchas veces hacemos lo que bien nos parece. Mire lo que dice Oseas capítulo 8, versículo 4. Aquí está hablando el Señor. Y dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Fíjese, hermano. Dice, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. ¿Dónde he oído yo eso, hermano? Yo lo he oído en la iglesia, eso, hermano. Yo he oído esas cosas en la iglesia. Es que fíjese que aquel tiene carisma. Tiene cara de pastor. Yo no sé qué pensar de ese comentario. No sé si es bueno o es malo. Pero la cuestión, hermanos, es que de pronto nosotros hacemos exactamente lo mismo. Ahora, no solo en el ministerio, hermano, porque como yo les decía, aquí hay hombres que tienen que tomar decisiones, hermano. Entonces, tú tienes el Espíritu de Dios y tienes la palabra de Dios. Es importante. Usted se acuerda en el 2003, 2004, aquí en California, pues yo no sé muy bien de todos los estados, aunque sé que en Estados Unidos se disparó ese mercado de bienes raíces. Y en California ya era casi imposible comprar casa, hermano. ¿Cuántos de Orange County hay aquí? ¿Hay alguien de Orange County? Hay unos. Ahí en Orange County, las casas valían casi $1 millón ya, hermano. ¿Quién iba a comprar casa? Entonces empezó a surgir un movimiento de emigración, ¿verdad? Que mucha gente dijo, es que en Texas están baratas las casas. Me llamó un pastor una vez, pastor, me dice, ore por mí, se me fueron 6 líderes. Porque dice que no pueden comprar casa en California, se fueron allá, el compadre de uno le dijo, aquí te tengo trabajo, aquí te consigo casa, y se fueron los 6 para allá, hermano. ¿A qué se fueron, hermano? Por su conveniencia. ¿Por qué se fueron? Por buscar de Dios. No. Se fueron para tener una casa, hermanos. No querían vivir en apartamento. Ellos decían, no, ahorita no es hora de hacer eso, tenemos que subir categoría. Como a eso venimos los hispanos aquí, ¿verdad, hermanos? A hacer dinero.
¿Ah? El sueño americano, ¿verdad? La burbuja americana. ¿Y qué van a decir de mí allá en mi país si yo no hago nada? Había uno por ahí que se tenía que regresar, pero dice, yo no me quiero regresar porque no he hecho nada. O sea que todo eso nos mueve a nosotros, hermano. El compadre inconverso de aquel lo movió a él, no el Espíritu Santo, ni la palabra de Dios, ni la oración, ni el consejo de Dios. Nada de eso, hermano. Los 6 eran líderes, dejaron tirados los ministerios en los que ellos estaban a cargo, hermano. Y se largaron como si nada. Claro, a los 6 meses venían. No nos fue bien, dice. ¿Y por qué no te fue bien? ¿Te guió el Señor? Y hay gente que necesita, hermano, estudiar la palabra, porque déjenme decirle que la palabra y el Espíritu van juntos, hermano. Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, hermano. Van juntos. No están divorciados, hermano. Y nosotros, hermano, cuando llamamos siervos, hermano, no debe ser de nosotros, hermano. Tiene que ser de Dios. Ahora, hermano, una vez había un problema y llegó un sabio ahí a aconsejarme. Él había sido pastor, bautista. Yo le digo porque hay política bautista y pentecostés y bautistas de esto y bautistas de lo otro. O sea, cada quien tiene su política. Perdóneme, hermano, que me olvido del protocolo aquí. Pero la cuestión es que me dicen, no, aquí el proceso es, hay que hacer una reunión de negocios y hay que votar. Y era un asunto muy delicado, hermano. Muy, muy delicado. Le digo, ¿dónde está eso en la Biblia? No está, me dice. Pero el protocolo dice, mira, le digo, a mí el protocolo me vale un pepino ahorita. Le digo. A mí no me interesa eso, le digo. Nosotros tenemos que hacer las cosas conforme a la Escritura. Y el Señor no nos respondió así, porque a veces también, hermano, queremos jalar ahí el switch ese de emergencia y que ahorita aparezca el Señor, como que el Señor es un genio de lámpara, ¿verdad? Ahorita, Señor, ahora, tienes que decirme. Y no, Señor, si el Señor no quiere decirte algo ahorita, no te lo va a decir. Si necesita hablarte de otra cosa, te va a hablar primero de eso. Y después tal vez te va a decir el Señor. Pero el Señor ama a su iglesia, hermano. ¿Cómo no va a ayudar a su iglesia, hermano? En la palabra hay instrucciones. El Espíritu nos da instrucciones también. Pero él me dijo, bueno, le digo, ¿dónde está el modelo de eso de hacer así reuniones de negocios? Nada más déjeme hacer un paréntesis. No digo que no se tenga que tratar negocios en la iglesia, porque es necesario, hermano. Algunas cosas, no todas. Por ejemplo, si va a cambiar un foco, no haga una reunión de negocios. Si va a pintar, no haga reunión de negocios. Porque yo lo he visto eso, hermano. Usted se ríe, pero yo he visto esas cosas. Hay necesidad de hacer, y hay que llevarlo a votación. ¿Ustedes han estado en reuniones de negocios? No, esa está mejor que la pelea del Canelo ¿verdad? Llegan los que no hacen nada, primeramente. Que nunca llegan. Sí, nunca llegan. Pero como tienen unos candidatillos por ahí que son familiares, empiezan a llamar, no vas a faltar. Ahí voy a estar yo. Entonces ahí va el pueblo, hermano. Ahí va el pueblo a hacer lo que bien le parece. Y de pronto ganan unos impíos ahí, hermano, que no saben la palabra, que no viven en santidad, que no tienen nada de Dios, hermano. Algunos ni convertidos son. Pero como ganaron la votación, nosotros los ponemos y ahí se aplica ese pasaje donde dice, eligieron reyes, yo no lo supe. Escogieron príncipes, yo nunca supe, pero me dice, es que el modelo es Hechos capítulo 1. Nosotros acabamos de leer Hechos, parte de Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, el Señor les dice, no se vayan de Jerusalén. ¿Todos entendemos esa instrucción, hermano? ¿Cuál fue la instrucción? No se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre. ¿Cuál fue la otra instrucción, hermanos? Pero, ¿qué hizo Pedro, hermano?
Porque Pedro, es que mire hermano, esto es una descripción de lo mismo que hacemos nosotros. Me dijo, es que ahí está en la escritura en Hechos capítulo 1. Bueno, vamos a Hechos capítulo 1, porque ya leímos una parte ahí, pero no leímos todo. Entonces, en el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Sabe que vamos a irnos un poco más adelante? Ok, en el versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos. Está muy bien, hermano. Perfecto, excelente. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó. Ahí está. Ahí va. Ahí va. ¿Cómo era Pedro, hermano? Metiche, hermano. Impulsivo. ¿No es verdad? O sea, violento. Ahora, solo déjenme hacerle una pregunta. ¿Ya tiene el Espíritu Santo aquí? ¿Qué le acaba de decir el Señor, hermano? Quédense en Jerusalén. Pero miren lo que va a hacer Pedro, porque es que a Pedro no le gusta estar inactivo, hermano. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Perdonen porque acaban de comer, hermanos. Qué inspirador mensaje, ¿verdad? Imagínense. Y pasó esto y se le salieron las tripas a Judas. O sea, aquí está está introduciéndose a la reunión de negocios, ¿verdad? Dice versículo 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito, o sea, bíblicos, ¿verdad? ¿No leemos versículos nosotros en las reuniones de negocios, hermanos? Hermanos, vamos a ver, hermana secretaria, apunte la lectura también. Ahorita vamos a... No se rían, serio. Y entonces, ahí empieza. Vamos a leer esto del rey David. Rey David escribió esto. Bueno, y dice... Porque escrito está en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, ahora ese necesario, ¿de dónde salió? ¿De Dios o de él? Yo no miro a Dios aquí todavía, hermanos. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, o sea, ahí estar mencionando ya los requisitos del candidato, ¿verdad? ¿Usted ve? No se pongan serios, hermanos. No se pongan serios. Yo lo estoy guiando para que usted mire, hermano. Porque esto es lo que él me presentó como una evidencia bíblica de que así tenemos que hacer las cosas. Y no sé si alguien así cree aquí. Pero como yo me voy a mi casa mañana, hermanos, por si acaso se enoja, pues está bien, hermano. Yo voy a mi casa, voy a dormir y comer tranquilo. Es necesario pues que de estos dos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos. ¿Dónde he visto yo eso, hermanos? ¿Quién propone a alguien, hermanos? ¿Y quién lo secunda? ¿Y quién lo propone al otro? No, pero hermano, mire, yo estuve en una reunión de negocios donde dice, hermano, no es que necesitamos un hombre responsable, así, así. Sí, amén, decían todos. Y pues yo me propongo, hermano. Se propuso él solito. Ok, dice el pastor, ¿y quién nos secunda?
Ni la esposa lo secundó. Siéntese, hermano, siéntese. Y se sentó. O sea, aquí tenían dos candidatos. Igual que nosotros. Es que ahí, hermano, era una reunión de negocios. Esto que está ahí exactamente, hermano. Comenzando, y bueno, dice, señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, porque somos gente de oración, por supuesto, ¿verdad? Dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra. O sea, Él, que muestre Él, ¿verdad? Dice, muestra cuál de estos dos hombres has escogido. Y si apareciera aquí un versículo en rojo, aparecería a ninguno. No se alejen de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Eso parecería aquí en rojo si el Señor les hubiera hablado aquí. Pero aquí no hay versículo en rojo, hermano. Entonces dice, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Y qué hicieron, hermano? Echaron suertes. Así les habló el Señor, pues. Así les habló el Señor a ellos. Tremendo, ¿verdad? No hay otro versículo en la Biblia donde yo mire que echaron suertes y así les habló el Señor. Bueno, pero a ellos echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los apóstoles. Hicieron fiesta también, ¿verdad? Comidita, pastelito, toda la onda. Le dieron su certificado. O sea, eso si hubiera sido aquí con nosotros, ¿verdad? Sí, o sea, todos le tomaron fotos y toda la onda. Ahora, esto, hermanos, es un error. Esto no es un modelo para la iglesia. Esto es un error, hermano. ¿Entiendes? No era esta la instrucción del Señor. El Señor les dijo que, hermanos, no se alejen de Jerusalén. Número 2, esperen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, dejaron de hacer payasadas, hermano. ¿Qué pasó, hermano? En Hechos capítulo 2 dice que estaban todos unánimes juntos cuando de repente vino un estruendo fuerte del cielo y se oyó, hermano, y entonces dice que vinieron como lenguas repartidas de fuego sobre cada uno de ellos y ellos empezaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablase. Ellos hablaban, hermanos, idiomas de diferentes judíos que estaban ahí, que vivían ahí en Jerusalén, hermano. Y ellos les oían testificar las maravillas de Dios. ¿Qué hablaban ellos, hermano? Hablaban las maravillas de Dios y decían, estos están borrachos. Pero Pedro, ahora sí, lleno del Espíritu Santo. Todo eso está en Hechos capítulo 2. Les dijo, varones, estos no están ebrios como ustedes piensan. Esto es lo anunciado por el profeta Joel cuando dijo, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice que el Espíritu Santo, hermano, les trajo convicción a ellos. Y ellos decían, varones, ¿qué haremos para ser salvos? Arrepiéntanse. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es ahora la vida en el Espíritu, hermano. Eso no es lo que ellos habían hecho en Hechos capítulo 1, hermano. Ahora, miremos Hechos capítulo 13, hermanos. 13. Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13, empezando el versículo 1, dice aquí, hermano, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Esa expresión para muchos es un conflicto serio, hermanos.
Pero ahí está en la Biblia. ¿Qué quieres hacer? ¿Lo quieres borrar? ¿Entiendes lo que dice ahí, hermano? Déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién dijo? No los oigo. ¿Quién dijo? Les habló a ellos. En Hechos 1 ellos dicen, muestra, Señor. ¿Y les habló el Espíritu Santo? Ahora miren qué diferente. ¿Cuántos versículos leímos en Hechos 1 nosotros? Un montón, ¿verdad? Ahora miren, ahorita vamos a leer aquí un poquito, hermano. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, aquí no hubo, ¿y cuánto me van a pagar? Espérese, hay que hacer alguno, ¿cuánto me van a pagar? No es cuestión de dinero, hermanos. Yo no lo digo con insensibilidad, hermanos. Yo entiendo que el obrero es digno de su salario. La iglesia, hermanos, está bien que sostenga a su pastor. Aunque no me digan amén y aunque me miren así. Eso es verdad, hermanos. Eso está bien. Pero si no hay dinero, hermano, tú tienes que ir. Ahora yo no le estoy hablando una cosa marciana que yo no sé qué es, hermano. Cuando me llamó el Señor a mí, no había dinero, hermano. Yo empecé ahí en Guatemala, pues una obra, y ahí el Señor me prosperó mucho y yo no quería ser pastor. Entonces yo fui y oré al Señor. Le dije, Señor, tú y yo le vamos a demostrar a mi pastor que está loco. Yo voy a ir como él me mandó, porque el plan de él era bien simple. ¿Cuál es el plan? Le digo, pues anda ahí y predicame, y ahí donde te reciban, ahí haz estudios bíblicos. Y eso es todo. Sí, me dice, eso es todo. Ok, llegué, hermano, le dije, Señor, pues vamos a demostrarle al loco de mi pastor. Entonces toqué la primera puerta, y que ahorita nada más me miran la pinta y me van a rechazar aquí. Y les digo yo, mire, pues yo soy Eric Bonilla y pues andamos aquí en este barrio y queremos hacer estudios bíblicos. Adelante, pastor, me dice. Delante de Dios que es cierto, hermano. Bueno, le digo, vamos a aclarar una cosa. Yo no soy el pastor. Amén, pastor. Está bien. No, pero yo soy el encargado, no soy el pastor. Está bien, pastor. En todas las casas que yo entré me recibieron, hermano. Yo tenía 20 años. Peludo, hermano. Y me recibieron todos. Como a los 3 meses me regalaron un terreno, hermano. Y como 3 meses más llegó un equipo de Estados Unidos y me dijeron, queremos construir el templo. En una semana lo construyeron. Pero yo no quería ser pastor. Yo decía, Señor, ¿en qué quedamos, pues? No le íbamos a demostrar a mi pastor. Pero nada me salía, hermano. Entonces, hermano, bueno, esa iglesia se plantó. Yo no les puedo contar todo el testimonio, pero si ustedes quieren pueden llegar a Banning un día y se los cuento, hermano. No puedo, es que es muy largo. Pero pasaron muchas cosas, hermano, y yo llegué a Estados Unidos más o menos como Jonás huyendo. Sí, hermano, pero déjame decirte que te pone como campeón el Señor. Porque aquí en Estados Unidos, cuando el Señor me llamó, ya no estaba yo en mi casa, no estaba yo en mi tierra, no estaba yo con mi lenguaje, y el Señor dijo, de todas maneras vas a ir a Guatemala, no te vas a regresar. Todo esto que estoy diciendo, algunos tienen conflicto. ¿Cómo que el Señor le dijo? Algunos tienen conflicto con eso. Hay Espíritu Santo, hermanos. Hay Espíritu Santo. Nosotros adoramos a un Dios vivo. No está muerto, hermanos. Es un Dios vivo. Yo le puedo contar otros testimonios, pero la cuestión es que aquí todo ha sido cuesta arriba, hermanos. Todo ha sido cuesta arriba. Predicábamos, nadie se convertía, hermanos. Todo muy diferente. Pero el Señor me llamó, y cuando me llamó aquí en Estados Unidos, era a tiempo completo. Desde el primer día yo estuve a tiempo completo. Ahora pregúnteme cuántas personas tenía yo. A ver, pregúntenme.
Como 6. Como 6. Ahora pregúntenme cuánto le pagaban. Nada, a veces yo les tenía que dar a ellos. Es verdad, hermanos. Es verdad. Pero Byron, no, ya Byron es otra onda. Si no tengo tiempo ahorita para mí, para Byron. Pero fíjense, hermanos, el Dios que me llamó, yo tenía miedo, hermano. Sí tenía miedo y decía, ¿cómo voy a vivir yo? ¿Qué voy a hacer? Pues sí le hablé al Señor, Señor, ¿vas a ir conmigo? Le dije, porque yo tengo miedo. Y leí, hermano, en el libro de Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Era un estudiante todavía, estaba yendo a la escuela todavía, hermanos, y yo recuerdo un día viernes que me dijeron, hermano, perdone, nosotros lo amamos mucho, pero usted tiene que pagar hoy, porque si no, no le va a contar nada de sus estudios. Pues me fui a hablar con el Señor, le dije, Señor, yo no tengo nada, le digo. Pues estoy haciendo lo que me mandaste a hacer. Y el plazo era al día siguiente. Y entonces yo llego al día siguiente y me dicen, hermano, no se preocupe, alguien vino y pagó su cuenta. Le digo, ¿quién? Eso no me dejaron decirlo. Y así como eso, ¿quién dice? No, Byron estaba en Guatemala. Byron estaba más quebrado que yo. Fue el Señor, hermano. Entonces, ahí estaba yo en Guatemala un día, no tenía. Un día yo no tenía para pagar la renta. El Señor me mandó ahí a Banning, hermano. Yo no tenía papeles, hermano. Por si acaso tú no tienes papeles, dices, pero yo porque no tengo papeles no me dedico al pastorado. Y como me llamó a San Diego el Señor. No, ahí te puede mandar el Señor. ¿Y qué? Que te mande. Entonces, estaba yo ahí y no tenía para la renta, pero estaba haciendo lo que el Señor me mandó. Y yo iba para la escuela ese día, hermano, y antes yo oré y le dije, Señor, no tengo dinero. Le digo, tengo que pagaba $300 de renta y no tenía $300, hermano. Entonces le digo, Señor, no tengo. Y entonces me llamó una hermana y me dijo, hermano, mi papá le dejó una caja con libros, pase a recogerlos. Y pasé yo, hermano, en ese tiempo pues había celulares, pero yo no llegaba a celular, ¿verdad? Entonces en un semáforo en rojo empecé a ver los libros y venían $300, venían $500. Y yo vi y saqué el dinero. Y me paré en un teléfono público y llamé a la hermana, fíjese que vienen $500 ahí. Sí, yo sé, me dijo, yo los puse ahí. Ahorita se los llevo. No, me dijo, yo estaba orando en la mañana y el Señor me dijo que yo le diera ese dinero. Hermana, pero ese dinero es mucho, le digo yo. Mire, me dice, si quiere tírelo, regálelo. Pero no regrese aquí, me dice. No me lo traiga, me dijo. Porque claramente el Señor ha puesto que yo le dé este dinero a usted. Pues, imagínate cómo me sentía yo, hermano. O sea, Dios es fiel, hermano. Y yo me puedo gastar de aquí hasta la noche, hermano, contándote testimonios de todo lo que el Señor hizo, hermano. Vienen los papeles de inmigración, vienen un montón de cosas, hermano, que era dinero. Hasta el IRS me mandó dinero a mí, hermano. ¿Cuándo? De veras. ¿Cuándo el IRS, hermano, se equivoca a favor de uno? Nunca. Entonces, hermano, Dios ha sido fiel. Y hubieron tiempos cuando la iglesia no me ha pagado. ¿Y sabe quién va a predicar cuando no me han pagado? Yo voy a predicar, hermano. Algunos me dicen, ¿y usted habla de este tema y habla de esto? Porque hay que traer a otro de afuera. No, yo hablo de cualquier tema que tengo que hablar en mi iglesia, hermano. Porque el que es llamado tiene testimonio. Mis hermanos, aquí hay varios hermanos de mi congregación, hermano. Yo no le debo un centavo a nadie, hermano. No he defraudado a nadie. No, yo tengo el mismo número de teléfono por 17 años que yo he estado allá, hermanos. Entonces, todo eso no es porque yo sea un excelente administrador, hermano. Es porque Dios ha estado conmigo. Porque cuando Dios te llama, Dios está contigo. ¿Quién escogió a Matías en Hechos capítulo 1? Ellos, hermano.
¿Quién escogió a Pablo y a Bernabé aquí, hermanos? El Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, ¿cómo dice ahí, hermano? Ahora eso no es popular aquí, hermanos. Si hay dos cosas que no son populares, o tres cosas que no son populares en el pueblo de Dios, es la oración, el ayuno y el evangelismo. Invite a desayunos, ahí va todo. Invite a paseos al parque, ahí van todos. Campamentos. Invite todas esas cosas, ahí van todos. Pero invite a ayunar, llegan tres. Y ya llegan desayunados. No, los que llegan a orar, hermano, los que llegan a orar y llegan a ayunar, llegan a lo que llegan. Y los que llegan a evangelizar, que son 2, 3 también por ahí, hermano, llegan a lo que llegan. Pero esas actividades como que no corresponden a nosotros, hermano. Nosotros no habrá otra manera, hermano. Ellos estaban orando y ayunando cuando sucedió esto, y el Espíritu Santo les habló, les dijo: apártenme a estos dos. ¿Y qué hicieron después, hermano? El certificado, las fotos, el pastelito, todo eso lo hicieron también, hermano. No. Versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, hermanos, que Dios les bendiga, que les vaya bien. Y ellos dijeron: amén, hermanos, ya nos vamos. Y se fueron a hacer la obra que quien les encomendó. Ahora, a Pablo le fue muy mal, hermano. Lo apedrearon. Y dice que lo fueron a ver y dijeron: usted está muerto. Y lo arrastraron fuera de la ciudad y de repente abrió el ojito así, ¿no? Y se limpió y todo. Dijo: a ver, voy a seguir predicando otra vez. Y se fue, hermano. Está en la cárcel, hermano. Todo variado. Todo trancaseado ahí, hermano. Y está con la cabeza y las manos en el cepo. Y mira al otro, aquel dice: ¿nos echamos la alabanza aquella? Y solo hacía así porque no podían aplaudir. ¿Y qué pasa, hermano? Se le acabó el gozo en la cárcel, ¿verdad? Cuando está cantando, dice que hay un terremoto y se va a suicidar aquel porque se van a escapar los presos. Y dice: no, aquí estamos. Y varones, ¿qué haré para ser salvos? Crean en el Señor Jesucristo y serán salvos ustedes y sus casas. Y fueron y lo lavaron y lo atendieron todo ahí, hermano. Pasó lo que pasó. Y hermanos, hay un profeta también que dice: mira, te esperan prisiones allá. Porque dice que se amarró con los pies y las manos con el cinto de Pablo. Dice: el dueño de este cinto así le va a pasar en Jerusalén. Y entonces los hermanos sienten pesar por él y dice: Pablo, no vayas. No, dice: sí, eso a mí no me hace nada. Yo estoy dispuesto a ir y a morir. Dice: yo estoy dispuesto. Y está ahí en un proceso de juicio y de todo eso, hermano. Y cuando se defiende, ¿qué es su defensa, hermano? El artículo tal dice que yo esto y aquello. Oh, excelentísimo Festo, mira, yo iba por el camino y se me apareció el Señor Jesús y yo respiraba amenazas contra los cristianos. Esa era su defensa. ¿Se tiene algo que ver con leyes eso, hermano? No. Pero el Señor le dijo: tú vas a sufrir por mí y vas a dar testimonio en frente de reyes y de jueces y de gobernantes. Ahí estaba cumpliéndose la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, Hechos 1 y Hechos 13 son el norte y el sur, hermano. Ahora, ¿qué se parece más a lo que nosotros hacemos, hermano? Parece que nosotros sí nos conformamos más al mundo, hermanos. Y como la iglesia tiene una estructura que tiene que haber departamento de esto y de esto, tiene que haber alguien encargado, y tiene que haber alguien aquí y alguien aquí, y hay que elegir gente. ¿De veras hay que elegir gente? Quizás no hay alguien que se haga cargo de alguna cosa. Porque, hermano, déjame decirte que la palabra de Dios tiene sus requisitos, hermano. No sé cuánto me queda de tiempo. ¿Cuánto me queda, hermano? No, espérenme, porque si no me cae la migra, hermanos.
Híjoles, aquí no se puede, no le dan break a uno, ¿eh? Mire, hermano, capítulo, a ver, déjenme ver dónde estoy, hermano. Capítulo 16 de Hechos. Y cuando hay conflictos en la iglesia, ¿cómo se arreglan, hermanos? Pues que se larguen. Los que no estén de acuerdo, que se larguen. Yo he oído pastores echando gente desde el púlpito, hermano. Usted, lárguense de aquí, no los quiero, les voy a echar a la policía. Yo he visto eso, hermano. Y bueno, a veces a uno tal vez le dan ganas de hacer eso, pero no se puede. No se puede. Es que sí, hermano, algunos sí dan ganas de echarle a la policía. Pero mire, hermano, en la iglesia en Jerusalén había un problema serio. Entonces habían cristianos no judíos y habían cristianos judíos. Como la iglesia empezó en Jerusalén, los judíos decían, pues nosotros somos cristianos más completos. Eso se lo estoy poniendo así como en mi versión, ¿verdad? Y entonces ellos decían a los cristianos que no eran judíos, les decían, ¿saben qué? Pues ya tienen a Cristo, tienen fe, pues qué bueno, pero tienen que circuncidarse. Tienen que guardar el sábado, tienen que guardar las fiestas judías, porque tienen que cambiar su dieta, tienen que hacer esto y lo otro, porque si no, no van a ser salvos. Entonces eso, hermano, causaron serios problemas en la iglesia, porque hubieron hermanos que se apartaron del Señor. O sea, estaba causando divisiones, hermano, dentro de la iglesia. Y ahora, ¿qué hicieron estos hermanos? Se reunieron y empezaron a buscar la sabiduría de Dios. Ahora, déjenme ver qué versículo le quiero leer. Vamos a leer el versículo 6 al versículo 10. No es ese, hermano. Déjenme ver. 16 es, sí. No. Es 15. 24. Hechos 15, 24 en adelante. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Escuche bien esto, hermano. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea que nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios. Dios no tiene que estar de acuerdo con nosotros. Pero nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios. Por eso dice, al Espíritu Santo le ha parecido bien esta solución. Y a nosotros también. Amén. Y yo estoy seguro que algunos decían, no, porque nuestra Constitución no dice eso. No dice eso. Hay que llevarlo a votación. No llevaron nada a votación. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien y se acabó. ¿Cómo la viste, hermano? Fácil, ¿verdad? Pero Hechos 1, montón de hermanos, se le salieron las tripas a aquel hermano, que aquí, ya. Y aquí, Hechos 13, Hechos 16, fácil, Hechos 15, facilito, ¿verdad, hermanos? Lo que el Señor manda. Ahora, miren, amado pueblo de Dios, yo les digo porque ayer contamos 42 iglesias, hermano. Entonces, yo no le estoy diciendo que usted regrese, deshaga todo, no. Usted busque la sabiduría de Dios, pero, hermanos, busquen la sabiduría de Dios, hermanos. Es que la iglesia no es de nosotros, hermano, es del Señor. Aquellos, hermanos, vivían en una anarquía. Aquellos hacían lo que les parecía bien. Nosotros no se nos está permitido hacer lo que nos parece bien. Tenemos que hacer lo que dice la palabra
y lo que el Espíritu nos marca. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo quiero, hermanos, en esta hora, ya no puedo llegar a más, hermano, porque sí, ya se me acabó el tiempo. Y aunque quisiera yo, pero quiero darle algunas cosas, hermano, que son muy importantes. Tal vez nosotros otra vez no entendemos, pero déjenme decirle esto, hermano. Hay un testimonio que yo solo lo he contado 3 veces, hermano, porque es algo que a mí me duele mucho. Algo que a mí me dolió mucho, que fue una manera muy dura de aprenderlo, hermano. Y yo lo conté en el año 2004 cuando esto pasó, y el 5 de octubre yo fui a dar una conferencia y yo conté ese testimonio ahí. Y esta es la 3ª vez que lo voy a contar porque a mí me duele mucho, hermano. En el año 2004 mi esposa estaba embarazada de mi hija Victoria. Y mi papá vivía en Guatemala, hermanos. Y el Espíritu Santo me habló de que yo fuera a Guatemala a hablar con mi papá. Yo ya le había presentado el Evangelio a mi papá, hermanos. Pero el Señor me decía, ve y háblale otra vez. Y hermanos, yo lo razoné. Yo razoné las cosas. Mi hijo Esteban tenía 3 años en aquel tiempo. Y mi esposa embarazada. Yo dije, me voy ahorita, este es bien tremendo, dije yo. Y ella está embarazada, está delicada. Y me voy a gastar este dinero. Y yo dije, después. La cuestión, hermanos, es que el 1 de mayo nació mi hija Victoria. Y yo llamé a mi papá. Y yo le dije a mi papá, sabe que tiene otra nieta. Y él empezó a hablar conmigo, me dice, hijo, yo voy a pasar mi cumpleaños allá, que era en julio. Y dije yo, entonces ya no voy a Guatemala. Mejor, él viene a mí. El 5 de mayo, hermanos, mi papá murió. Mi papá murió sin Cristo, borracho. Cuando yo oí aquello, hermano, yo caí y lloré, hermano. Y yo lloraba, yo gritaba, hermano. Y me acuerdo que mi hijo estaba pequeño y me abrazó y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo no podía hablar. Pero mi papá se fue a una eternidad sin Cristo, hermanos. Y a mí me dolió mucho. Y tal vez es más serio de lo que tú y yo pensamos, hermano, no depender del Espíritu de Dios. Es más serio de lo que nosotros pensamos. Porque el Espíritu es lo que Él nos ha dejado a nosotros. Y la Biblia dice en Gálatas 6:25, 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermano, eso a mí me marcó para siempre. Y yo lo aprendí muy duro, hermano. Yo espero jamás volver a vivir una cosa así. Y desde entonces, cuando el Señor me dice que haga algo, yo voy y lo hago, hermano. Y a veces no tiene sentido, pero el Señor se ha glorificado muchas veces, hermano. Yo quiero que te pongas de pie, hermano, en este momento. Y vamos a orar, hermano.